emerger un centro que le diga a los peruanos que hay mucho en juego si es que apostamos por alguno de los dos extremos. Uno que promueve el odio, que quiere regresarnos a la época medieval, que no es pro vida, sino es pro muerte, y por otro lado, una opción como la del señor Lescano, que cada día, la verdad, propone algo inverosímil, algo imposible de cumplir, un estafador de las emociones y la desesperación de la gente, cuando lo que necesitamos es un gobierno sensato, responsable, que sea un partido de verdad, que tenga un buen plan de gobierno, que tenga un equipo técnico, porque es la única forma de salir adelante. Nuestro mensaje va a ser ese, que debemos de emerger porque nosotros somos la mayoría y nosotros podemos tener el control de lo que pase en el futuro de nuestro país. Lescano, López Aliaga, Forsyth. Forsyth es un arquero sin equipo, es un conjunto vacío. El señor Forsyth, lamentablemente, por muy buenas intenciones que tenga, no está listo para conducir un país, y mucho menos en estas condiciones tan complejas. El manejo de la economía es tan sofisticado como hacer una cirugía, en un caso muy complejo, y requiere un equipo técnico para llevarlo a cabo, además de un partido, bancada en el Congreso, operadores políticos. El señor Forsyth... La cancha le va a quedar grande, dice usted. Muy grande, y le van a dar una goleada increíble si es que ese caso ocurriera. Y es un gran peligro, por más de las buenas intenciones, esta situación no está para aventuras. ¿Por qué no lo van a golear a usted? O sea, nada indica, por más de, en fin, también el trabajo que usted ha hecho en conformar un partido y demás, nada indica que vaya a tener una bancada muy grande. En todo caso, digamos que los números se mueven en estas semanas, pero igual, seguramente no va a ser una bancada mayoritaria. Y el Partido Morado parece no tener muchos amigos en el sistema político. y van a tener que buscar amigos, porque si no, no se gobierna. En primer lugar, vayamos a lo que ya ocurrió, no a las promesas. Hemos tenido una bancada de 9 congresistas que realmente han hecho muchísimo y han demostrado no solo que la política puede ser diferente, honesta, responsable, sino que también puede sacar adelante propuestas siendo una minoría. Por ejemplo, nosotros hemos sacado las propuestas de impedir que los sentenciados puedan postular, del financiamiento de los partidos políticos, la ley de paridad y alternancia fue nuestra, la iniciativa que la UIF pueda tener acceso al secreto bancario, es decir, la ley antimonopolios, la ley antiprófugos, son todas iniciativas moradas. Entonces uno piensa, ¿cómo es posible de 130 congresistas que 9 hayan podido hacer todo esto y además oponerse, Enrique, a todas las iniciativas anticonstitucionales de este Congreso? Hemos hecho el otro día un cálculo y en los últimos 30 años, de todas las leyes anticonstitucionales, este Congreso ha sacado el 15% de todas las leyes anticonstitucionales en los últimos 30 años en solo un año. O sea, ha batido el récord de la demagogia, del populismo. Y lo cual da cuenta del nivel, de todas maneras, del trabajo legislativo, y nada indica que el próximo vaya a ser mejor. Usted acaba de repasar el récord de lo que considera del Partido Morado, de cómo ha marcado la diferencia. ¿Por qué esto no se ha trasladado en las encuestas hasta ahora? Porque existe una percepción de esta vinculación entre el gobierno de transición y el Partido Morado. Yo creo que eso nos está pasando factura. ¿Lo está haciendo mal el gobierno de transición? ¿Sagasti lo está haciendo mal? Yo creo que el escenario es tan complejo que las señales o la información que recibe la población es incompleta. Una de las falencias del gobierno es que no sabe comunicar. Y la verdad es que no sabe comunicar no solo eso, sino que no cree que la comunicación es una herramienta de política pública importante y no la está utilizando. Y eso, hay una diferencia entre Sagasti y usted, por ejemplo. Francisco Sagasti, con toda, con todas sus capacidades y personalidad, etcétera, no es Julio Guzmán. Nosotros somos personas diferentes. Él organizó el gabinete, yo organicé la bancada y dirigí la bancada. Todos prometen, Enrique. Yo prometí hace un año que íbamos a tener una bancada responsable y seria. Públicamente lo dije. Ha pasado un año y eso es exactamente lo que ha ocurrido. Y eso ha causado o ha requerido mucha gestión. Pero hay algo pues en la comunicación también del Partido Morado. Pregunto, hace unos días ustedes salieron muy bien evaluados por la Universidad del Pacífico. Correcto. ¿No? Con el tema del plan de gobierno, que incluso tenía... La evaluación en sí la hacía la Escuela de Gestión de la Universidad, pero esto estaba en un marco con el tema ONU. O sea, Naciones Unidas participaba con el tema, y los indicadores eran las metas de sostenibilidad, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo me pregunto por qué con esa calidad de plan evaluada internacionalmente y demás, repito, no veo mucho peso, me pregunto yo, del Partido Morado, pensando que las redes iban a tener mayor protagonismo del que finalmente están teniendo, mucho influencer por ahí.
¿Qué evaluación hace a este momento? Estamos a 3 semanas de las elecciones. La evaluación que hago yo, ¿verdad, Enrique? Es que la gente no tiene la cabeza para pensar en las elecciones. Yo estoy en la calle todo el tiempo. Y hablando con las personas no les interesan las elecciones. Y si uno mira las encuestas, las últimas de Datum, 75% de peruanos no está interesado en las próximas elecciones. Y eso es, primero, preocupante, pero es entendible. Porque se nos están muriendo pues los familiares, no tenemos trabajo, nuestros hijos no están yendo al colegio porque no tenemos plata, etcétera, etcétera. Y vamos a pensar de acá a 3 semanas y media en las elecciones. Entonces es entendible, pero al mismo tiempo genera un reto para los políticos de decirles a los peruanos, oye, falta muy poco para que tomemos una decisión sobre el futuro. Bueno, entonces, de ¿cómo tus piensa hijos. revertir usted esta situación? En primer lugar, pensamos que las elecciones se van a definir en los últimos 2 o 3 días. Y estamos concentrándonos en aquellos que le están pensando, en los indecisos, diciéndole lo siguiente. Hay mucho está en juego, y lo que el Partido Morado ofrece es paz y trabajo. Paz en el sentido de necesitamos estabilidad. ¿Y la estabilidad quién la da? Un partido político que tenga una organización, que tenga una bancada, que tenga un plan de gobierno técnicos. Toda esta inestabilidad, Enrique, que hemos tenido estos últimos 5 años, es porque hemos tenido presidentes sin partidos políticos. Y esto ha generado esos vacíos que los peruanos no queremos. Queremos paz. El tener un partido bien estructurado garantiza la paz. ¿Y qué garantiza el trabajo? Nuestras propuestas, que me encantaría conversarlas contigo. Cosas muy concretas. Por ejemplo, en la vacunación, matemos 2 pájaros de un tiro. Para vacunar a todos los peruanos, vamos a contratar a un montón de jóvenes de las facultades asociadas, medicina, enfermería, obstetricia, etcétera, para que nos ayuden en la vacunación. Así reciben un sueldo y a la vez vacunan a la gente. Otro, el monitoreo del COVID. Necesitamos contratar miles de jóvenes para que desde su casa, con un celular y con una base de datos que le vamos a dar, estén llamando a muchos peruanos, a miles de peruanos, para preguntarles, ¿has tenido COVID? ¿Cuántas veces? ¿Has estado expuesto a la gente? Etcétera, etcétera. Y monitorear el proceso de la pandemia que el Ministerio de Salud no puede. Otra idea, por ejemplo, muy interesante, es esta idea de crear empleo en los asentamientos humanos para que ellos mismos mejoren su propio barrio. ¿Cómo? Les pagamos un sueldo para que trabajen en hacer sus escaleras, sus muros de contención, sus centros comunales, y así mejoras la vida de la gente, además teniendo un sueldo. Entonces, estas iniciativas se pueden hacer. Ya hemos hecho además los cálculos presupuestarios para poder financiar. ¿Necesitan reformas legislativas? No. Necesitamos apoyo del Congreso, pero no en la mayoría. Ya. La gran mayoría es trabajo que tiene que hacer... Es trabajo del Ejecutivo. El Ejecutivo. Cosas creativas, por ejemplo, es... El próximo año tenemos que adaptar todos nuestros colegios al componente presencial. Eso significa que tenemos que adaptar todas las carpetas, adaptar los baños. ¿Quién va a hacer esa chamba? Entonces, desde ahora vamos a contratar a electricistas, gasfiteros, personal de limpieza, los mismos padres de familia, para que adapten los colegios y le damos empleo de una vez. Otra idea es Compras Mi Perú. Vamos a hacer, por un año, vamos a declarar en emergencia la economía nacional y vamos a hacer que el Estado solo le compre a las microempresas ciertos productos, como por ejemplo uniformes escolares, calzado. Pero centralizadito va a tener que ser, ¿no? Porque si eso se lo dejamos a los gobiernos regionales y demás, la corrupción campea en el país. Todos estos programas van a ser dirigidos por el Ejecutivo, centralizados, porque ya tenemos las experiencias que hemos vivido en otros casos. ¿Quiere terminar con las propuestas Por rápidamente? supuesto, rápidamente para yo poder preguntarle sobre propuestas un poquito más... Reactiva Estudios. 200.000 jóvenes han dejado de estudiar, Enrique, por la pandemia. Nosotros vamos a hacer lo siguiente, Reactiva Estudios, para que todos puedan tener un crédito muy blando, a tasas de interés muy bajas, y que puedan pagar después de un periodo de gracia cuando terminen inclusive de estudiar. Así pueden regresar a los estudios sin preocuparse de pagar nada en los próximos 4 o 5 años. Y que ese Reactiva Estudios también financie, no solo estudios, sino los trámites que muchos jóvenes no han hecho porque por la pandemia no tienen la capacidad de presencialmente sacar sus diplomas, por ejemplo. Entonces, ayudarlos a que puedan estudiar, a que sigan adelante con cosas que son factibles. Nosotros no le mentimos a la gente. No le decimos que vamos a crear 5 millones de empleos o comprar un satélite de comunicaciones. No, pero con estas cosas sí vamos a salir adelante. Hay, ya saliendo de lo que evidentemente va a tener que enfrentar un próximo gobierno, ¿no? Al principio, en paralelo se va a tener que manejar otro tipo de temas y reformas, porque es claro que el Estado ha colapsado. Así es. Y uno cuando se acerca a todas estas discusiones observa constantes. Una es que el del Perú es un Estado que no coordina entre sí.
se ha convertido ya prácticamente en una suerte de compartimentos estancos, una estructura absolutamente celular, y esto ha ido empeorando cada vez más. Si a eso se le suma que tenemos una reforma que es la de Servir, una reforma pues de la burocracia, que no se ha movido en 6, 7 años, y que tenemos un Congreso que más bien te está eliminando el CAS y que evidentemente va por otro lado, estamos encontrando, y además, bueno, insisto, una presidencia, hablaba con un especialista hace unos días, un presidente que está muy solo. El que sea es un presidente que gobierna solo en el Perú. No cuenta con la debida información, depende de sus ministros que muchas veces no te dicen toda la información incluso. ¿Por qué? Porque la estructura esta te va llevando a este colapso. Le echo larguita la pregunta porque quiero que me la responda cortita de cómo voltear esa tortilla. La interoperabilidad. El día de hoy todos los ministerios tienen bases de datos y protocolos diferentes, tal como lo ha mencionado. La interoperabilidad es un traductor que conecta toda la base de datos para que puedan conversar. Entonces uno va a una entidad para resolver un trámite en lugar de tener que ir a 4 lugares como es el día de hoy. Esa interoperabilidad es una solución técnica totalmente factible, pero esa reforma, Enrique, nunca ha sido una prioridad, porque en los últimos 30 años nos hemos concentrado en lo macro, pero no en lo micro. Hemos administrado la escasez, pero no hemos administrado el progreso. Hemos invertido en las industrias extractivas, pero no hemos invertido en la gente. Entonces, esa reforma del Estado ha estado pendiente porque nuestra cabeza como país no ha estado allí, como tampoco la conectividad virtual, la educación, la salud, y ahora llega la pandemia y nos da una cachetada. Entonces, por ejemplo, hoy día tuve una reunión con los estudiantes de una universidad privada y les decía, hay que tener las cosas claras. No es que la pandemia nos haya llevado a esta situación. Esta situación ya existía antes de la pandemia. Se ha evidenciado. Lo que ha hecho la pandemia es evidenciado. como y es porque Estado. tenemos que hacer las cosas diferente. Si el político y la nación no cambia de enfoque en general para el desarrollo, vamos a continuar en esta vaina por las próximas décadas. Debemos de pensar en otro tipo de reformas, la ciencia y la tecnología, por ejemplo. ¿Cómo podemos convertir al Perú soberano de tecnología? Hace días hemos propuesto, con el científico Ed Málaga, que es parte de nuestro partido, crear un instituto... Es Málaga el bueno, ¿no? El bueno. ¿Cómo están las cosas? Sí. Un instituto de biotecnología en el Cusco. ¿Qué es esto? Sencillo. Primero tenemos que caracterizar toda la genética de nuestra flora y nuestra fauna, que es increíble en comparación con el mundo. Y una vez que tenemos eso, podemos desarrollar soluciones para enfermedades, ¿no? Con nuevas medicinas, podemos mejorar productos, podemos mejorar los genes inclusive de animales, camélidos, generar conocimiento para el desarrollo productivo, y no solo para el Perú, sino para América Latina. ¿Qué inversión requiere? Mira, Enríquez, $200 millones en 2 años. En términos de lo que el país significa, es algo factible. Importantísimo ciencia y tecnología, otro de los puntos que son, pero todo esto, por más que 200 millones no suene a tanto para los objetivos del país, sí lo va a recibir un próximo gobierno con una recaudación tributaria cada vez más a la baja. O sea, pésimo. Usted me acaba de hablar de las industrias extractivas, pero ¿cómo va a ser para que esto no se siga cayendo? Tanto en recaudación tributaria como en ingresos para el país. No lo noto muy entusiasta con las industrias extractivas. No es eso. El Partido Morado va a permitir que continúen, pero nuestra focalización debe estar en otro lado. Por ejemplo, la agricultura. ¿Por qué razones? Porque genera empleo inmediato, porque es intensivo en el uso de mano de obra y porque además la distribución de los beneficios es más justa, a diferencia de otras actividades. Entonces, el partido ha dicho que la agricultura va a ser la actividad más importante. Y el Ministerio de Agricultura se ha ido desvaneciendo, ¿no? O sea, un agrobanco que no funcionó y no tienes una banca de fomento, ¿no? O de segundo piso y te quedaste ahí nomás y el ministerio no sabemos mucho de él. Un problema, ¿no? Siendo efectivamente la agricultura la gran generadora de mano totalmente de obra y de trabajo en el Así país. Es, y además, ¿sabe qué, Enrique? Alejada de la gente. Yo me he reunido con junta de usuarios de muchas partes en el país y la verdad es que las oportunidades de crecimiento son enormes, pero no se le da importancia a ciertos actores. La junta de usuarios es una institución que tiene ya décadas y que democráticamente eligen a sus líderes, se reparten la distribución del agua, funciona bastante bien, a diferencia que los gobiernos locales. ¿Qué va a hacer el Partido Morado? Vamos a comenzar a darle recursos directamente a esas juntas de usuarios para que su uso sea mucho más efectivo. Ya hemos conversado con ellos. Y otra cosa importante, Enrique, en relación a la relación entre la agricultura y la minería, es que muchas de las fricciones ocurren porque el agua no se gestiona.
Entonces la agricultura depende de las lluvias, de cuándo llueva, o de los lagos y las lagunas. No habrían fricciones entre la minería y la agricultura si es que construyéramos reservorios, canales, represas. Entonces el agricultor tendría agua todo el año y la posibilidad de tener un roce con las actividades extractivas no se eliminaría, pero sería muy inferior. Vamos a ir a una pausa, Julio Guzmán, pero ¿qué le parece si regresamos para conversar un poco de escenarios hacia la segunda vuelta? Perfecto. ¿Cuáles son estas ecuaciones que podemos tener a partir del 11 de abril? Volvemos. Julio Guzmán, candidato presidencial del Partido Morado. Usted ha tocado a adversarios como el señor López Aliaga, ¿no? Que parecía que vamos a ver las próximas encuestas qué pasa con él, el señor Lescano, y bueno, se ha referido a Forsyth, que hay quienes lo ubican en un cuadrante similar. Usted ya ha dicho cuáles son las debilidades de ese candidato, pero hay otras candidaturas como la de Keiko Fujimori, como la de Hernando de Soto, que también están pugnando por entrar. Y desde el otro lado, una candidatura como la de Verónica Mendoza, que evidentemente está más fortalecida que la de Marco Arana, pero igual desde la izquierda, o al menos eso es lo que se está caracterizando, pareciera ser Lescano el que ha asumido esas banderas. ¿Cómo entrar? ¿Cómo en estas ecuaciones, por supuesto usted no es adivino, yo tampoco, pero usted tiene una estrategia, ¿no? ¿Cómo entrar a esa segunda vuelta? Primero, diciéndole a los peruanos cuáles van a ser los escenarios, y es, si gana la extrema derecha del señor López Aliaga, el Perú va a estar polarizado y la crisis política va a permanecer 5 años más. ¿Eso queremos? Si el señor Lescano gana, el país va a estar polarizado también, generando vacíos de poder e inestabilidad política. ¿Por qué va a estar polarizado el país con Lescano, que es, digamos, un axiopopulista que ha navegado en las aguas procelosas del Congreso casi por 20 años? ¿Por qué tendría que estar polarizado el país? Por su partido. Su partido es el peor partido ahora en el Perú, golpista. 12 de sus 24 congresistas están siendo investigados. Es decir, Acción Popular, además que ni siquiera acoge de todo al señor Lescano, lo que va a generar es una tremenda inestabilidad. Pero trae una promo nueva, digamos. El Lescano trae una promo Por nueva. favor, el señor Lescano dice que... No los conozco a varios de ellos. El señor Lescano dice que va a aplicar el Amasuy, el Amayuy, no sé, si es que él hace eso, se baja todo su partido. O sea, si él realmente practica eso, se queda sin medio partido. Entonces lo que vamos a tener realmente es una polarización. Ahora, si es que ¿Y la izquierda no me ha mencionado a Verónica Mendoza por ese lado? Bueno, en realidad el gran problema de la señora Mendoza, por la que yo tengo mucha simpatía en realidad, es el manejo de la economía. O sea, ella ha demostrado tener muy poco conocimiento de la economía cuando eso es un tema fundamental en este momento. Ha dicho que vamos a evaluar si es que se emite inorgánicamente los billetes. Eso es algo muy preocupante, que vamos a pedir ayuda a Argentina cuando Argentina no vende vacunas y su situación económica es tremenda, que vamos a repetir bonos a todo el mundo cuando el Estado está quebrado. Entonces, ese tipo de afirmaciones me preocupan. Pero otra cosa que me preocupa es el bloque ultraconservador de derecha que se va a formar con el fujimorismo, López Aliaga y Hernando de Soto. Lo que los peruanos... De Soto dice que él no es ultraconservador, digamos, que para unas cosas sí, para otras no, mira, en fin, es esta especie de... Sacó un tuit diciendo yo soy liberal, conservador, socialista, etcétera. Es una salchipapa con todas las cremas, o sea, es una cosa increíble. Pero la preocupación es, el escenario de la derecha es clarísimo. En el próximo Congreso se van a unir el fujimorismo, de Soto y López Aliaga. ¿Y qué vamos a tener? El mismo Congreso que disolvieron, el mismo Congreso que el 95% de peruanos odiaba. Entonces, lo que el Partido Morado está haciendo es decirle a los peruanos, oye, esos son los escenarios que nos enfrentamos si gana el señor Lescano, el señor López Aliaga, el fujimorismo, etcétera, etcétera. O sea, según usted, la mayoría silenciosa está dispersa en el Perú. Y lo que yo quiero... O no encuentra, digamos, hay 37% de peruanos, 37% de peruanos que no se ha decidido en el voto. Ese es el porcentaje, esa es la gente a la que el Partido Morado le está haciendo un llamado y decirle, ¿quieres paz? ¿Quieres trabajo? ¿Quieres que los próximos 5 años tengas tranquilidad y que no tengas ansiedad? Bueno, vota por un partido de verdad, que tenga un plan de gobierno de verdad, que tenga una bancada efectivamente honesta, como te lo hemos comprobado, que tenga una lista al Congreso de gente correcta, que nadie esté metido en un anticucho. Yo me presenté ante ustedes hace 6 años como una persona limpia. Han pasado 6 años y sigo limpio. Prometí una buena bancada, lo hemos cumplido. Entonces lo que necesitamos es eso, y yo tengo la esperanza de convencer a una buena parte de peruanos que Julio Guzmán y el Partido Morado es la opción.
para darle tranquilidad a la gente. Necesitamos salir del centro, proyectarnos y evitar que los extremos, que están realmente rechiflados, Enrique, definan nuestro futuro. Entonces, eso es lo que nos vamos a dedicar. Para ir terminando, Julio, el presidente Francisco Sagasti, cuando tuvo que asumir esta responsabilidad en circunstancias tan complejas, pues, ¿no? Es bien difícil tener una popularidad muy alta, yo creo, en medio de una pandemia, ¿no? Así es. Vizcarra la tuvo hasta cierto momento y ya sabemos, ¿no?, que tampoco dura eso por siempre. Él dijo, este no va a ser usted lo dijo, todos lo dijeron, pero él, que es el presidente de la República, reiteró, este no va a ser un gobierno del Partido Morado. Es decir, Julio Guzmán no iba a tener que ver con el gobierno según eso. Y usted acaba de explayar sus razones. ¿Sagasti tendría algún papel en un potencial gobierno de Julio Guzmán? No lo creo, porque además queremos mantener esa independencia y autonomía. Bueno, pero ya va a ser expresidente, ya es fundador del Partido Morado, ha sido colaborador de usted cercano, ¿no? Él va a ser militante y va a ser una persona cercana y que obviamente con su experiencia de gobierno y su honestidad y su limpieza, va a ser siempre una persona importante. Pero acá lo fundamental es respetar esa autonomía. ¿Y por qué? Porque lo que el Perú necesita en un gobierno de transición es garantizar neutralidad para que haya un proceso electoral transparente. Este gobierno no fue elegido democráticamente, por lo tanto tiene que cumplir responsabilidades muy puntuales. Si el Partido Morado se hubiera subido al coche y públicamente hubiera dicho, bueno, vamos a gobernar, no se hubieran dado esas condiciones y no hubiéramos dado al país una estabilidad y una neutralidad que necesitamos. Al día siguiente yo conversé con el presidente cuando juramentó como presidente, una conversación de 3 horas. Y nosotros nos dimos la mano y nos prometimos que íbamos a mantener esa independencia. El Partido Morado no es el que toma las decisiones de gobierno. Quien armó el gabinete y toma las decisiones es el señor Sagasti. Quien armó la bancada y toma decisiones del partido y del Congreso es Julio Guzmán. Y ahí están los resultados. Cuando gobernemos, y si ustedes nos dan su confianza, voy a cumplir de la misma forma, de convocar a los mejores, de hacer un trabajo de gestión intenso, de viajar por todo el país, de cumplir lo que digo como ya lo he hecho, porque el país lo que necesita nuevamente, como repito, es paz y trabajo. Julio Guzmán, candidato presidencial por el Partido Morado, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Probablemente tendremos tiempo para hablar por lo menos una ocasión más antes de la primera vuelta. Encantaría. Gracias por visitarnos. Vamos a